Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo, Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, ICEAD y Herbol presenta Verdades Ocultas, la revista de la naturaleza. Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Verdades Ocultas, la revista de la naturaleza. Nos encontramos con Cecilia Chacón y mi persona, Pablo Solón, para hablar sobre si son legales o no los transgénicos en Bolivia. Buenas tardes, Pablo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia y es un gusto poder estar acá compartiendo este espacio a través de la distancia para poder hablar de un tema tan importante como es la discusión sobre la legalidad de los transgénicos en nuestro país. Vamos a empezar el programa recordando una pregunta que le hice a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliana Capobianco, y su respuesta. Don Pablo Solón también nos ha enviado su consulta. Lo vamos a escuchar, por favor. ¿Por qué el gobierno de Áñez ha violado la Constitución Política del Estado, que en su artículo 255 establece como principio para la suscripción de acuerdos internacionales, y cito textualmente, la prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados? ¿Cómo justifica, señora ministra, que el gobierno de Áñez intente regular los transgénicos a través de un decreto, cuando según el artículo 409 de la Constitución debería ser regulado por ley en la Asamblea Legislativa y no así por el gobierno central? Le pregunta sobre... Sí, aquí está la Constitución precisamente, que claro, él lee un artículo pero no lee lo demás, digamos, ¿no? Que eso es muy normal. Bueno, yo creo que aquí lo importante es señalar que, de acuerdo a la Constitución, lo que establece la Constitución es que si es dañino para la ciudadanía, no debe ser aplicado. Sería muy bueno, ministra, leerlo todo completo, porque la gente solamente lee un pedacito. ¿Ya? Por Entonces, favor. es el 255, ministra, está... Revisemos, por favor. 255. Porque este es el momento de aclararle a la gente. Sí, aquí está, perdón, es que aquí está más claro. La contradicción podría encontrar el artículo 255 que señala seguridad y soberanía alimentaria para toda la población, prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañan la salud y el medio ambiente. O sea, eso es lo que no ha sido demostrado mundialmente hasta ahora. No hay un estudio científico. O sea, quiero decir de que si hace daño este transgénico, obviamente tiene que prohibirlas. Está claro el artículo. Entonces, como no se ha demostrado este daño, ni uno ha muerto por consumir estos transgénicos. Hay más de 200 o 2000 artículos científicos que avalan esta tecnología. Por lo tanto, creo que no hay una contradicción. Y la gente solamente lo lee o lo escribe aquello que le conviene, no el total, ¿no? Cecilia, el tema del artículo 255 dice prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. El daño en la salud y el medio ambiente se refiere a los elementos tóxicos, no está refiriéndose a los organismos genéticamente modificados. En este caso, los transgénicos, y este es el espíritu del artículo 255, a nivel de importación, producción y comercialización, están prohibidos en Bolivia. Y además, ¿no? Además, están prohibidos los elementos tóxicos que dañan la salud y el medio ambiente. Lo que nos quiere decir la ministra y su asesor es, no. La Constitución no dice que están prohibidos los organismos genéticamente modificados, sino solamente aquellos que dañen la salud y el medio ambiente. O sea, está leyendo la conjunción y de una forma muy alegre. Ahora, si ese fuera el espíritu de la Constitución,
nosotros tendríamos que ver que las leyes que han seguido a esta Constitución han ido orientadas a solamente afectar los transgénicos malos, porque resulta que habrían transgénicos buenos que no estarían prohibidos por la Constitución. Pero la Constitución prohíbe todos los transgénicos. Y el tema queda claro cuando vamos a ver las leyes que le siguieron a la Constitución. La Ley 71, que es la Ley de Derechos de la Madre Tierra, claramente en su artículo 7 dice que es un derecho de la Madre Tierra a no ser modificado ni alterado genéticamente en su estructura de manera artificial. Ergo, ¿qué nos está diciendo? Es un derecho de la naturaleza el no ser modificado genéticamente. Entonces, no hay modificación buena y modificación mala. No está permitido por la Ley 71 modificar, alterar genéticamente a la naturaleza. Y esto está en consonancia con la lectura del artículo 255 de la Constitución, de que prohíbe todos los transgénicos. Y esto se ratifica en la Ley 300, que es la ley marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien. Y remarco en la ley marco, porque al ser una ley marco, es una ley que tiene preeminencia sobre otras leyes. Y esta ley, claramente en su artículo 24, dice: desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, no solamente tenemos la prohibición en la Constitución, la tenemos en la Ley 71, la tenemos en la Ley 300, y la Ley 300 tiene además, en ese mismo artículo, la interpretación cabal de esa famosa reglamentación que está en el artículo 409 de la Constitución. Porque, ¿qué es lo que nos dice la Ley 300? Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinada en norma específica. O sea, la ley marco de la Madre Tierra está diciendo no solo que están prohibidos, sino que tiene que haber una eliminación gradual de los cultivos que ya estaban aprobados antes de la promulgación de la Constitución. Porque la Constitución se promulga el año 2009, pero lamentablemente el año 2005, bajo el gobierno de Carlos Mesa y luego bajo el gobierno de Rodríguez Belcé, se permitió, se legalizó una variedad genética de soya que es la soya RR. Entonces, ¿qué era lo que había que reglamentar si estaba prohibido? ¿Qué hacíamos con aquellas variedades, en concreto con aquella variedad de soya que había sido admitida pero que ahora tenía que salirse gradualmente de la misma? ¿Cuál es realmente la lectura que debemos hacer del artículo 255 y el inciso 8? Primero, no responden a la pregunta que se les hace en relación a si el gobierno nacional tiene la competencia de legislar en una materia en la que la Constitución reserva el mandato de legislación en el artículo 409 a una ley. Una ley, todos sabemos, no la emite el Ejecutivo, la emite la Asamblea Legislativa en este caso. No se puede hacer una lectura e interpretación aislada de un artículo de la Constitución y pretender que esa es la verdad absoluta. El artículo 255, así como el artículo 409, tienen que leerse de manera integral.
de manera integral dentro del marco del texto de la Constitución, en el marco de los principios, en el marco de los objetivos, en el marco de los derechos que la Constitución reconoce y también en el marco del contexto internacional en el que nuestro país ha contraído compromisos a través de tratados internacionales, entre los cuales hay muchos en materia de medio ambiente, por ejemplo, la Declaración de Río, donde se establecen varios principios sobre los que me gustaría hacer hincapié, dos fundamentalmente, el principio precautorio y el principio de prevención. El gobierno dice, ya que no hay estudios, no hay evidencia científica, incluso se llega a decir nadie se ha muerto, lo cual creo que es muy antojadizo, decir que hay miles de estudios, también es muy, muy responsable, puesto que también existen evidencias de impacto en la salud humana, de tipo de alergias, enfermedades gástricas y una serie de repercusiones en otros países por la introducción de estos organismos genéticamente modificados. Y esto no lo digo yo, no lo dicen los ambientalistas, ¿no? Lo dice el mismo organismo de Naciones Unidas, donde más de 190 países se reúnen conjuntamente con comités de asesores científicos, comités de expertos, y donde se han adoptado normas internacionales, tratados, en este caso la Convención de Biodiversidad, el Protocolo de Cartagena, y es justamente en el Protocolo de Cartagena donde se hace una separación de todas esas bondades que se le pueden atribuir a la biotecnología y se dice que también existe preocupación por las posibles repercusiones negativas que la introducción de los organismos vivos modificados puedan generar para la salud humana y para la diversidad biológica, ¿no? Esto está en la parte introductoria del Protocolo de Cartagena y creo que es justamente el que nos da el contexto para entender que no se puede simplificar y decir alegremente, bueno, ya que no existe evidencia de los daños, entonces metámosle nomás. ¿Qué quiere decir el principio de prevención? ¿No? Cuando existe un riesgo inminente, un peligro, un daño confirmado, entonces las autoridades o los gobiernos están obligados a tomar medidas para precautelar o prevenir el daño. Sin embargo, cuando existe información insuficiente, y esto ha pasado, ya ha pasado antes en la historia, no hay, muchas veces los estudios o la información puede demorar años, incluso décadas en llegar, y para ese momento ya la introducción de un producto, de un organismo genéticamente modificado, por ejemplo, puede ser irreversible, ¿no? El daño que se ha causado ya es irreversible para la salud humana y para la naturaleza. Entonces, es en ese momento que interviene este principio precautorio. ¿Qué nos dice? Que ante la falta de información científica sobre la inocuidad, que quiere decir ante la falta de evidencia que garantice que no va a haber daño, ni para la salud humana, ni para la biodiversidad, ni otro tipo de efectos adversos, ante la falta de esa información, es que se debe, o que las autoridades deben asumir medidas que prevengan el daño, ¿no? Tienen que tomar todas las acciones necesarias para evitar la degradación o afectación del medio ambiente o de la salud humana. Ese es el principio de precaución. O sea, básicamente nos dice, aunque no tengamos toda la evidencia, tenemos que precautelar. Y el principio de prevención dice, hay evidencia, hay un riesgo cierto, entonces también hay que actuar y prevenir. Tú has dicho el principio de prevención se aplica cuando tenemos certeza de que algo va a hacer daño. Así es. Pero el principio precautorio se aplica cuando, aunque no tengamos certeza científica de que va a hacer daño, si hay la duda, es mejor la cautela. Exactamente, ¿no? Ya tenemos también en nuestra ley de derechos de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien. En esta ley lo que se establece es, y voy a leer textualmente sobre el principio precautorio, dice que el Estado plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual o colectiva se obliga a prevenir y o evitar de manera oportuna,
eficaz y eficiente los daños a los componentes de la madre tierra, incluyendo el medio ambiente, la biodiversidad, la salud humana y los valores culturales intangibles, sin que se pueda omitir o postergar el cumplimiento de esta obligación, alegando la falta de certeza científica o falta de recursos. Es precisamente esto lo que están incumpliendo además las autoridades con estas declaraciones en las que dicen que porque no hay evidencia científica le van a meter nomás. Tenemos que entender que la Constitución es una norma que es fruto de un debate, de un contexto social y político, pero también refleja un proyecto de sociedad y de país. Es un pacto social, es un pacto jurídico, político de la sociedad. En este caso, refleja un momento específico en el que se produce el texto, en este caso el debate en la Asamblea Constituyente, y también refleja un proyecto y principios de lo que se espera que vayan a regir para organizar nuestra sociedad. En este caso, creo que hay una posición clara en relación a la prohibición de los transgénicos que se refleja en el artículo 255 y el artículo 409 pareciera ser contradictorio, pareciera decir, sí vamos a regular los transgénicos, la producción, comercialización, etcétera, en el marco de una ley. Pero resulta que en el momento en que se produce el debate en la Constituyente ya habían transgénicos en el país, ¿no? Y una posible explicación a este artículo, una interpretación, es que en el debate se veía que ante la evidencia y al hecho real de que tenemos estos cultivos, había que regular de manera paulatina su eliminación en el territorio y se plantea esta salida, ¿no? de que la regulación a través de una ley vaya a disponer la eliminación paulatina o gradual de este tipo de cultivos en el territorio por el riesgo o daño que entrañan. Y no necesariamente el riesgo demostrado, sino el peligro del daño o del riesgo que está latente todavía por la falta de evidencia científica sobre la inocuidad de estos productos. No solamente lo que dice esta prohibición de la Constitución es ratificada por la Ley de Derechos de la Madre Tierra y la Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien, sino que está también en otras dos leyes. La Ley 144, que establece en su artículo 15, no se introducirán al país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad. Y la ley 622, que es de alimentación escolar, que dice en su artículo 7, queda prohibida la contratación de alimentos genéticamente modificados, transgénicos, para la alimentación complementaria escolar. O sea, aquí la ministra y su asesor quedan en figurillas, porque si resulta que los organismos genéticamente modificados no hacen daño en absoluto, ¿cómo puede ser que haya una prohibición expresa de que no se les puede dar a los estudiantes que reciben el desayuno escolar? Ahora la pregunta es, ¿cuál es dentro de todo este esquema el papel del Decreto Supremo 4232? Desde mi punto de vista, creo que es un decreto supremo que es regresivo en materia ambiental, puesto que está flexibilizando procedimientos en contra de lo que establece la Constitución, que es un sentido de salida gradual para permitir más bien, aprovechando esta coyuntura tan difícil en la que estamos, el ingreso de por lo menos 5 variedades de cultivos genéticamente modificados, ¿no? Simplificando procedimientos, abreviando trámites y por lo tanto vulnerando los principios precautorios, el principio de prevención, la Constitución y el espíritu de los legisladores, además de vulnerar, de pecar de ser un instrumento regresivo, porque en lugar de fortalecer un sistema de protección, lo está debilitando. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora que se ha ampliado el plazo que ha dado el gobierno a la comisión técnica que tiene que evaluar esto? Ahora el plazo es de 40 días, creo que es más una medida de reacción frente a las protestas y a la movilización social que se ha visto a través de redes y distintos medios en contra de esta disposición.
si en la lógica de que los transgénicos no hacen absolutamente daño, como lo dice la ministra y su asesor, entonces, ¿para qué quieren un procedimiento abreviado? O sea, el procedimiento, lo que aprueba el decreto supremo no es todavía el organismo genéticamente modificado, la semilla, ya sea de trigo, maíz o una nueva variedad de soya o de algodón o de caña de azúcar. Lo que hace es aprobar un procedimiento abreviado, es decir, un procedimiento rápido, ¿no? Es decir, es como, en vez de ir por la cola larga, vamos a entrar por una... Nos saltamos la fila. Nos saltamos la fila y conseguimos la aprobación. ¿Por qué es necesario saltarse la fila si son tan inocuos, si realmente no hacen ningún daño? Es decir, el propio hecho de plantear un procedimiento abreviado está demostrando de que hay un interés muy grande de evitar que existan los estudios necesarios. Así es, Pablo. En realidad, venimos viviendo hace años ya en nuestro país un proceso de flexibilización, de reducción de requisitos, que viene desde el gobierno del MAS, ¿no? Y es evidente que con este gobierno las cosas no han cambiado para nada. Que responde sobre todo a las presiones de ciertos sectores sobre el Estado, sobre el gobierno, para poder obtener mayores beneficios en procesos de explotación de recursos naturales. Tenemos flexibilización en las categorías, por ejemplo, para estudios de evaluación de impacto ambiental, para obtenciones de licencias. Tenemos flexibilización ahora en el tema de los procedimientos de los transgénicos, y es justamente por eso, porque quieren evadir un sistema de control mucho más riguroso que debería estar destinado a precautelar la salud de las personas, en este caso, la protección de la biodiversidad y la preservación en general del medio ambiente. Lamentablemente, estos intereses económicos hoy por hoy se están enmascarando en discursos como el hecho de que esta pandemia va a agravar en los próximos meses y probablemente años, la situación de la disponibilidad de alimentos, ¿no? Y se prevé que pueda haber una crisis, pero en realidad parece que quisieran plantear una salida fácil cuando en realidad es una puerta falsa. Lo que están planteando es la introducción de productos que pueden alterar para siempre las características de la biodiversidad de nuestro país. Y nosotros viviendo en un país cuya naturaleza, cuyo medio ambiente ha sido tan maltratado, tan explotado, y que ha sufrido en los últimos años y los pasados meses los incendios forestales, ¿no? Con una gran pérdida de la biodiversidad, pese a ello, todavía seguimos siendo uno de los países megadiversos más importantes del mundo. ¿Cómo es posible que queramos arriesgar nuestro patrimonio genético, la biodiversidad genética de nuestro país por aventuras como estas, ¿no? Que solamente prometen utilidades de corto plazo para algunos, ¿no? Y están poniendo en riesgo la salud de las personas y la biodiversidad, que creo que es nuestro principal patrimonio y la única que probablemente en los próximos años nos ayude a salir de una crisis. Entonces, realmente es preocupante la irresponsabilidad de las autoridades gubernamentales de la pasada gestión y de esta en relación a la protección y el cuidado de la madre tierra o de la naturaleza. ¿Por qué si el artículo 409 habla de regular la prohibición, la importación y la comercialización de organismos genéticamente modificados, que era originalmente una regulación para salir de estos transgénicos, pero ¿quién elabora esto por ley? El Parlamento. O sea que el gobierno, el Ejecutivo, no podía jamás entrar a hacer una regulación sobre organismos genéticamente modificados si antes el Parlamento no se ha pronunciado al respecto. Y como más bien hemos visto, las diferentes disposiciones del Parlamento van en el sentido opuesto. Sin embargo,
el gobierno de Yanina Áñez, la ministra Capobianco, no responden al tema. Ellos están usurpando funciones de la Asamblea Legislativa, porque la Constitución dice que quien regula esto es el Parlamento, no el Ejecutivo. Pero además no podían hacerlo porque son un gobierno transitorio. Y este gobierno transitorio tenía un objetivo, que era convocar a elecciones. Se han quedado más de la cuenta por el tema de la pandemia, pero están aprovechando la pandemia para sacar un beneficio para el agronegocio de Santa Cruz, que lo que quiere, lo que ha querido siempre bajo el gobierno de Evo Morales, el gobierno de Belcé, de Carlos Mesa, como lo hemos visto, es ampliar la cantidad de transgénicos. Aprovechan esta situación de que se ha quedado un tiempo más el gobierno de Yanina Áñez para, bajo la manga, meter este decreto que lo que hace es aprobar un procedimiento abreviado, un procedimiento, como tú lo has llamado, para saltarse la cola, no hacer toda la investigación como corresponde y tener por vía rápida aprobados nuevos transgénicos. Y lo más grave, Evo aprobó justamente el año 2019 un procedimiento abreviado para 2 eventos transgénicos, 2 eventos de soya, HB4 e Intacta. Esto estaba muy mal por parte del gobierno de Evo Morales porque también violaba la Constitución. El decreto de Yanina Áñez resulta que es tremendamente amplio, porque ya no menciona eventos transgénicos, menciona cultivos de soya, entonces pueden haber varios eventos transgénicos de soya. Maíz, pueden haber varios eventos transgénicos de maíz. Menciona caña de azúcar, pueden haber varios. Entonces, no, algodón, en fin. Si a uno le pregunta, ¿cuántos eventos transgénicos podrán ser aprobados bajo este procedimiento abreviado del Decreto Supremo 4232 de Yanina Áñez? No sabemos. Muchísimos. Porque ni siquiera los ha especificado. Ha dicho solamente soya, caña de azúcar, algodón, trigo, maíz. Y dentro de cada uno de ellos puede haber varios organismos genéticamente modificados. En relación al gobierno transitorio, el mandato constitucional era muy claro, convocar elecciones. Y en el entendido de que éstas, por alguna razón, no hayan podido realizarse en el plazo que además especifica cerradamente la Constitución, que eran 90 días, pero bueno, entendemos el contexto que estamos viviendo. Lo que debería hacer el gobierno transitorio es limitarse a administrar el Estado y a sostener los servicios y las actividades mínimas necesarias sin tomar decisiones trascendentales que están reservadas para un gobierno legítimo emergido de las urnas y cuya gestión vaya a durar por lo menos un periodo de 5 años. En este caso, es cierto que la norma tampoco prohíbe que el gobierno adopte este tipo de medidas. Pero bueno, como muchos dicen, lo que la ley no prohíbe, lo prohíbe la ética, ¿no? Y yo creo que acá realmente estamos frente a una actitud poco responsable, por decirlo menos, y nada ética de una gestión que debería haberse limitado, circunscrito a las funciones básicas de sostenimiento del Estado, respetando la institucionalidad también que se había instituido en este tiempo. Lamentablemente, también se han visto otra serie de cambios y decisiones que van a impactar de manera profunda en el país, en las políticas del Estado, ¿no? Cosa que está reservada para un gobierno realmente legítimo, electo, y bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Como ha señalado, creo que podríamos sintetizar el hecho de que el Decreto Supremo 4232 y esta decisión no solamente tiene problemas de carácter ético, ¿no? Hay un conflicto de interés clarísimo por la presión de los sectores del Oriente, al que responden varias de las autoridades del gobierno transitorio, sino también por el hecho de que tenemos una disposición que va en contrasentido total del contexto constitucional,
de los tratados internacionales y de las otras leyes que se han emitido en el país en este sentido, salvo un par de Evo Morales, quieren hacer mediante decreto lo que está reservado para una ley, ¿no? Los parlamentarios del MAS han presentado un recurso abstracto de inconstitucionalidad en contra del decreto 32, pero los parlamentarios del MAS podrían asumir una decisión mucho más concluyente si es que realmente, como se dice, van a practicar lo que pregonan y ahora están en contra de los transgénicos. ¿Por qué? Porque la Constitución les faculta a elaborar una ley que de una vez por todas regule y prohíba los transgénicos. En vez de pasarle la pelota al Tribunal Constitucional, si los parlamentarios del MAS realmente, de verdad y no de dientes para afuera, están en contra de los organismos genéticamente modificados, pues la solución es muy rápida. Convocan a una sesión de la Asamblea Plurinacional y aprueban una ley que, regulando los organismos genéticamente modificados, los prohíbe y establece un procedimiento para llevar adelante esta salida gradual que ya fue planteada en la Ley 300 de los organismos genéticamente modificados. Aquí tenemos una acción por parte del gobierno atentatoria contra las atribuciones del Parlamento, pero del otro lado tenemos un Parlamento que nos dice, no, aquí nosotros vamos a ejercer nuestra función y vamos a, de una vez por todas, reglamentar la salida de los transgénicos. No, el Parlamento lo que hace es decir, está obrando mal la presidenta, le vamos a pedir que se pronuncie al Tribunal Constitucional. Entonces es un juego de pelota, de pasarse el problema y de no asumir la responsabilidad que podrían asumir como Asamblea Legislativa ahora en el marco de lo que dice el artículo 409 de la Constitución. No, definitivamente es verdad, ¿no? Coincido contigo. El Parlamento no solamente debería, o sea, varios parlamentarios, diputados, senadores se han pronunciado sobre este tema, pero han eludido, más allá del discurso, tomar o asumir una acción concreta que está en sus manos, ¿no? Y esto tiene que quedar muy claro. El Parlamento mañana mismo puede abrogar ese decreto supremo a través de una ley que reglamente efectivamente la salida de los transgénicos del país, tal cual es su mandato constitucional. Más allá de esperar una respuesta del Tribunal Constitucional en relación a la evidente inconstitucionalidad del Decreto Supremo 4232. Entonces, más parece que estuviesen utilizando tristemente muchas de las autoridades de turno la preocupación de la ciudadanía, una preocupación legítima de muchos sectores que han reaccionado frente a esta norma para montarse circunstancialmente en el tema y atacar al gobierno, instrumentalizarlo políticamente, cuando ha sido el propio gobierno del MAS en la gestión de Evo Morales que ha dado pie a varios avances en materia de los cultivos genéticamente modificados en nuestro país, incluso en contradicción con otras normas que su misma gestión ha aprobado. Creo que se podría pedir y exigir mucho más a la Asamblea Legislativa en relación a asumir medidas concretas en materia legislativa. Y no solamente estamos hablando del Decreto Supremo 4232, sino también de todo el paquete incendiario que tenemos que con seguridad ahora va a ser un combo, puesto que si se permite la introducción de estos eventos transgénicos ilimitados, los principales afectados van a ser los territorios que han sufrido de los incendios en la Amazonía por la expansión y en la Chiquitanía y en otras áreas protegidas por la expansión de la frontera agrícola y de los cultivos bajo el pretexto de garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Ceci, hay un tema más que creo que es muy importante, es el tema de la transparencia, del acceso a la información. El gobierno de Evo Morales aprobó ya un decreto para un procedimiento abreviado para 2 variedades de soya transgénica.
ese procedimiento abreviado lo tenían que haber elaborado en 60 días. Tenemos entendido que ya está concluido, pero no es público, nadie lo conoce. ¿Por qué sabemos que está aprobado ese procedimiento abreviado para estas dos variedades de soya? Porque ya han presentado una solicitud de aprobación para la soya HB4. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno de Áñez? Mi lectura es, ya hay un procedimiento abreviado, fue elaborado bajo el gobierno de Evo Morales para la soya HB4 e intacta, y ahora lo que quiere hacer es con este decreto hacer una suerte de copy-paste, de agarrar ese procedimiento abreviado, que era solo para dos variedades de soya transgénica, y ampliarlo para una infinidad o una cantidad indeterminada de eventos transgénicos de estos otros 5 tipos de cultivos, ¿no? Pero en verdad ya tienen un procedimiento abreviado para la soya. Entonces, por eso fue que en el decreto original, el 4232, dieron un plazo de 10 días. ¿Quién hace un procedimiento abreviado en 10 días? Solo lo hace alguien que quiere hacer un copiar y pegar. Alguien que ya lo tiene. Porque ya lo tenían. Lo único que van a hacer es ampliarlo. Y un poco ante el gran malestar que hubo en los medios, en las redes, en la sociedad civil, ¿no? Sacaron un otro decreto que dice, bueno, se amplía el plazo para la aprobación de este procedimiento abreviado de 10 días a 60 días. El problema de acceso a la información lo venimos arrastrando hace más de una década, donde muchos temas precisamente vinculados a materia ambiental, como las concesiones mineras, por ejemplo, se han declarado de interés del Estado, de interés nacional, y por lo tanto se ha optado por vetar el acceso a información que antes era pública. Ahora lo estamos viendo también en la gestión transitoria con estas medidas. Y bueno, estamos vulnerando un derecho, nuevamente un derecho constitucional, que es el acceso a la información. El Estado boliviano también ha ratificado el acuerdo de Escazú, que habla del acceso a la información como un elemento fundamental para velar por el cumplimiento de los derechos ambientales y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en esta materia, en este ámbito. Y bueno, es muy, muy preocupante. Lamentablemente, lo que queda por ver es cuáles son las acciones que desde la sociedad civil, desde otras instancias de control del Estado, se pueden asumir. Y en este caso hay que ir previendo las opciones o las alternativas que tenemos en el marco del sistema internacional para precautelar el respeto a los derechos ambientales, a los principios ambientales y al cumplimiento de los tratados internacionales, además de la Constitución. La acción preventiva que deben asumir los estados es cuando existe un riesgo cierto, ¿no? Cuando hay evidencia suficiente. Pero sabemos que en materia ambiental esto no siempre sucede. Por ejemplo, en la década de los 50s, 40s, después de la Segunda Guerra Mundial, se habló de la revolución verde y el aporte de los productos químicos para poder acelerar el incremento de los cultivos, ¿no? Después de unos años, varios, se llegó a determinar que el DDT y otros productos que se utilizaban en los cultivos para combatir a las plagas, para mejorar la producción, etcétera, estaban contaminando el suelo, las aguas y estaban atravesando las fronteras, incluso causando enfermedades en los campesinos y en las personas habitantes de estos lugares e incluso quienes estaban utilizando o consumiendo estos productos. Llevó décadas poder identificar que estos productos eran la causa. Y es justamente a raíz de esta experiencia y algunas otras que se establece el principio de precaución. Es decir, que ante la evidencia, ante la ausencia de evidencia de que algo es inocuo, es decir, de que algo no es dañino,
se tiene que optar por tomar medidas de precaución, cautela, evitar asumir riesgos, ¿no? Que pueden ser irreparables, ¿no? Y en este caso también se complementa con un elemento. ¿Quién tiene que presentar la prueba? ¿Lo tiene que hacer la población? ¿Lo tiene que hacer el Estado? Hay un principio asociado de que la prueba de que un organismo genéticamente modificado o la introducción o la adopción de cualquier medida o decisión que pueda afectar al medio ambiente, es el Estado el que debe demostrar que esa decisión o esa introducción de ese producto, etcétera, es inocua, es decir, no es dañina para la salud o para el medio ambiente. Tal vez hablar también del hecho del mercado a los transgénicos. No se habla de exportación e importación, y creo que la regulación que hay para la comercialización de productos a base de OGMs en otros países que les obligan a poner el etiquetado y demás, demuestra que varios estados están siendo cautelosos, ¿no? Y que por lo menos están dándole la información a las personas de que el producto que van a consumir tiene estas características, que bueno, el nivel de responsabilidad ya es trasladado al consumidor. Cuidar y preservar nuestra biodiversidad es mucho más importante que asumir un riesgo que poco promete a corto plazo y menos a largo plazo, ¿no? Con la experiencia que hemos tenido en la humanidad, no volvamos a cometer el mismo error, que prioricemos, que seamos cautelosos, que protejamos nuestra biodiversidad, que es nuestro principal patrimonio, que apostemos a la producción local, a los productos orgánicos, que pueden ser un importante producto para el desarrollo económico de nuestro país, no solamente para la soberanía alimentaria, sino que puedan insertarse con éxito en los mercados internacionales. Y bueno, esperar que este proceso que se ha empezado de resistencia frente a estas normas culmine de buena manera. Muchísimas gracias, Ceci. Yo me quedo con tus palabras, que cuando uno ve una norma, tiene que verla en su integralidad. Y hay que ver la Constitución junto con los tratados de los que formamos parte, junto con las leyes. Y entonces así podemos ver realmente cuál es el camino que teníamos marcado desde la aprobación de la Constitución. Y evitar caer en una discusión en la que se trata de aislar un artículo, una frase, para querer meter un contrabando. Bueno, les agradecemos a todos por habernos escuchado en una edición más de esta revista de la naturaleza, Verdades Ocultas, una producción del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, de la Fundación Jubileo, de Cotambo, de ISEAT y de la Fundación Solón. Será hasta el próximo viernes a la misma hora. Muchísimas gracias. Verdades Ocultas.